Para escribir un relato, como decía Oscar Wilde, se necesitan dos cuestiones. Una, tener algo que contar, y dos, contarlo bien. Tener algo que contar, tener una historia, tener la historia que a nosotros nos interesa, que nos mueve a escribir, y contarlo bien, tener técnica, tener conocimientos, tener una serie de elementos, tener en cuenta una serie de elementos que nos van a ayudar a convertir nuestra historia en un relato extraordinario, o por lo menos en un relato adecuado a lo que es el género. Bueno, vamos a jugar, esta vez es online, no es como han sido estos 14 años anteriores, donde se ha podido tener un contacto directo con las personas interesadas. Más de 1000 personas en estos 14 años han pasado por este taller de la Feria del Libro. Y yo quisiera empezar, ya os he puesto una pequeña secuencia de la película El autor, el de Martín Cuenca. Es una película que habla de un aspirante escritor, y me ha parecido muy interesante que vierais este elemento tan común en todos los talleres de escritura, con un poco de sentido de humor. Bien, vamos a avanzar en una cuestión fundamental, ¿no? Escribir es como subir los peldaños de una escalera, es como ir avanzando poco a poco con la intención de que llegue al final a la culminación de un relato bien escrito. Pero hay que tener en cuenta algunas cuestiones que no debemos olvidar. En primer lugar, la literatura es mentira. ¿Qué quiere decir? La literatura de ficción consiste en contar una gran mentira, inventarse una serie de sucesos, inventarse personajes que son ficticios, que son inventados, para explicar una profunda verdad, la profunda verdad que tiene el propio autor, ¿no? que le empuja a escribir. Hay un pacto entre el lector y el autor. El lector creerá la mentira que le cuenta el escritor a cambio de que se la relate de una forma verosímil, de una forma creíble. Ese pacto en literatura es importantísimo para entenderlo, porque la verosimilitud no es el hecho de que lo que se cuenta sea real, quiere decir que haya ocurrido así como lo cuentas. Muchas veces hechos reales resultan inverosímiles, increíbles, y hechos inverosímiles parecen absolutamente reales. Creo que en literatura el relato de ficción tiene sus propias reglas, y la verosimilitud depende del mundo que construya el autor en torno a su relato. Bueno, el autor tiene que hacer sentir al lector que lo que le cuenta es cierto, tiene que emocionarle. Características del cuento. Estas características, bueno, incluso están escritas por Edgar Allan Poe, son características generales del relato breve que son es importantísimo tener en cuenta. En primer lugar, la brevedad. La brevedad es fundamental, pues estamos hablando de relatos. En segundo lugar, la intensidad creciente. ¿Qué quiere decir? Que tiene que empezar de una manera fuerte, pero debe ir subiendo la intensidad del relato, el interés, la emoción. Debe contar una sola peripecia. No puede contar muchas historias, mezclar, meter cuestiones, bueno, como se puede hacer en la novela muchas veces, no tangenciales o que ayudan al ambiente, pero tiene que ser una sola peripecia argumental. Debe de haber una unidad en la trama. La trama, lo que contamos, tiene que haber una perfecta unidad, es un problema de estructura. La estructura del relato debe ser fundamental, debemos de medir ese tipo de cuestiones. Y debe producir en el lector un único efecto. No podemos mezclar varios efectos, no podemos plantearnos muchas cuestiones, quererlo contar todo en el mismo relato, sino que tenemos que elegir un efecto. Estas son las características del relato, del cuento breve, que
son fundamentales, porque un cuento debe de ser como un martillazo, debe de leerse de una sentada, de un golpe, y debe crear esa emoción, ¿no? O esa fuerza, ese impulso. Y tiene unas reglas, que lo veremos en este taller, bastante claras. ¿Qué es un relato narrativo? Bueno, el relato narrativo de ficción es algo tan sencillo como historia más personaje. Lo veremos en la próxima sesión, hablaremos en profundidad de la historia y de los personajes, pero en esencia es que la historia es algo que le ocurre a alguien, así de simple. La historia, a la hora de plantearnos la historia que vamos a contar, hay que tener en cuenta que tenemos que tener qué se cuenta, cómo se cuenta, dónde se cuenta y a quién le ocurre o a quiénes le ocurre. De los personajes hay que explicar cómo son, cómo hablan, cómo piensan. Hay que saber todas esas cuestiones a la hora de escribir. ¿Cómo se cuenta? Bueno, ya lo veréis cuando hablemos más en la próxima sesión. Hay un orden, hay un paradigma, un planteamiento, que es una presentación, un nudo de desarrollo y un desenlace. Existe una dramatización. La dramatización radica, evidentemente, en que ponemos aquellos temas emocionales de interés, aquellos temas con los que vemos que el lector puede identificarse con la historia que le estamos contando. Eso es fundamental. Y hay que dosificar la información, que es la tercera característica. Hay que crear intriga. No hay que dar todas las respuestas en el relato, no hay que explicarlo todo. Hay que dosificar la información que vamos dando mientras el relato va avanzando para que el interés del relato no se pierda y para que le demos esa fuerza que tiene que tener para crear esa emoción en el lector. Uno de los errores fundamentales de escritores novatos es creer, es decir, eso empiezas a contar, y es como un informe, casi prácticamente estás dando un informe. Dices, explicas todo, y lo que haces es quitarle fuerza al relato y convertirlo en algo más frío de lo que debe ser. Y está mostrado, o sea, que sugerir que las imágenes concretas que estás leyendo las imagines, hacer que el mundo, hacer vivir al lector en el mundo de los personajes, dejar que actúen y sientan por sí mismos, mientras que decir es la idea directa, ya lo hemos dicho, abstracta. El narrador cuenta los hechos como si estuviera haciendo un informe casi jurídico. El personaje se retrata a sí mismo. ¿Cómo se retrata a sí mismo el personaje en un relato? Debe de retratarse. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el personaje lo conocemos viéndole actuar, viendo cómo se muestra en sus hechos, cómo hablando mediante los diálogos, mediante los monólogos, escribiendo mediante cartas, diarios íntimos y pensando mediante los flujos de conciencia, mediante el monólogo interior, pensando las cosas. Esas son las herramientas que tenemos para que el personaje principal o los personajes en el que nos cuenta la historia se retrate a sí mismo, se muestre como es. Otra cuestión fundamental es quién lo cuenta. Hay dos maneras generales de contar las historias. Desde el exterior, mediante, bueno, pues en tercera persona, el narrador omnisciente que lo sabe todo, que está en todo, que es el que lo controla absolutamente todo, pero está desde fuera de la historia, y desde el interior. Desde el interior es la primera persona, es cuando el narrador es el propio protagonista o es un personaje del relato, un secretario, como decía, un evangelista, que le decía Borges, ¿no? Es, por ejemplo, el caso clásico del secretario en la narrativa moderna, actual y de los últimos siglos, es Watson. Watson es el que explica las aventuras de Sherlock Holmes, es el narrador de la historia. Es un personaje que está junto al héroe relatando todos sus avatares. Existen otras variantes. Hay una posibilidad de una segunda persona muy recogido de la poesía, tú, y
y estás hablándole a una segunda persona. Y luego hay muchísimos métodos. Hay muchísimos métodos que se pueden utilizar. Por ejemplo, está primera persona disfrazada de tercera. O sea, tú solo cuentas lo que sabe el personaje, pero utilizas la tercera. Nosotros, un narrador coral, plural, nosotros que estamos aquí, eso lo hizo Juan Rulfo muchas veces. Un narrador interino, que es bueno, pues alguien que se ha encontrado con una historia, ¿no? Entonces la lee, documentos, narradores múltiples, cuando son varios que cuentan la historia mixtos, cuando junta primera persona, o sea, un primer testimonio, pero en una tercera, sin narrador, utilizando informes, utilizando monólogos de interiores, ¿no? Pensamientos, cartas. ¿Quién cuenta una historia? Es una de las preguntas fundamentales que nos tenemos que hacer siempre que tratamos de escribir un relato. Puede parecer que son muchas preguntas y muchas cuestiones, pero cuidado, aunque sea corto, y justamente porque es un relato breve, tiene que ser más intenso todavía que si hacemos una narración larga donde hay muchas posibilidades de utilizar muchos elementos complementarios. En los relatos, otra de las cuestiones fundamentales, otro de los peldaños que sube es el tema de los diálogos. El tema de los diálogos hay muchos errores a la hora de plantearlo. En los diálogos tienen que configurar escenas, tienen que remansar e impulsar la acción. El diálogo sirve para explicarnos aquella información que no la mostramos en la acción, para darnos aquellos datos que necesitamos para que la historia fluya. Un diálogo tiene que hacer verosímil una historia, una información, y debe definir al personaje que habla. De alguna manera, la forma de hablar del personaje hace que también estemos describiéndolo, definiéndolo. Y en la novela, esponjar el texto, hacer que el texto sea menos duro, con párrafos menos densos, y poder hacer que pueda fluir la historia es una de las funciones que tiene el diálogo. En los diálogos hay que escribir lo fundamental, no reconstruir el diálogo como si fuera un diálogo real, eso que sales por la mañana y dices buenos días, etcétera, etcétera, sino tienes que ir en los diálogos al corazón de la historia que estás contando. Cuando escribimos nos encontramos con algunas cuestiones interesantes. Normalmente hay una especie de prurito cultista por el cual decimos vamos a usar palabras raras o palabras en desuso o palabras que no son de este momento a lo mejor, o que son muy enrevesadas, para demostrar lo cultos que somos, para demostrar lo literario que somos. La literatura no es eso. La literatura no son buscar palabras raras o palabras cultas para decir algo que se puede decir con palabras claras, con palabras que explican absolutamente todo, ¿no? Hay una frase famosa que dice una palabra rara en una página es como un adoquín levantado en la calle. No hay nada peor para un lector aficionado que lee mucho, un lector culto, que tenerse que detener en un relato, sobre todo, para ir al diccionario a ver qué ha querido decirnos el autor. Eso es un adoquín en el que tropieza mucha gente primeriza. Y se estropea. Además, se estropea el más bello pensamiento. Esa es una reflexión de Solón, ¿no? La palabra es el espejo de la acción y una palabra mal colocada estropea el más bello pensamiento. Tenemos que pensar que en literatura, como en tantas cosas en la vida, pero en literatura el relato es la mitad es propiedad del que lo escribe y la otra mitad de quien lo lee. El relato y la historia que contamos se complementa con la lectura. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tenerlo muy en cuenta porque escribimos para que los demás nos lean o para que otros nos lean. Y dentro de lo que es la construcción, otro consejo fundamental, que parece que no, pero es fundamental, es el tema de las puntuaciones, la coma, el punto y coma, el punto y seguido, el punto y aparte. O sea, el sentido que tiene es el sentido de las pausas y la comprensión del texto, el embellecimiento del texto mediante las comas y mediante los signos de puntuación. Y eso es muy importante plantearse. Yo he puesto un ejemplo con mucho sentido de humor sobre la coma. Es un texto de Cortázar, de Julio Cortázar, que dice la coma, esa puerta giratoria del pensamiento. Y Cortázar escribe,
Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría a 4 patas en su búsqueda, sin ninguna coma. Y luego explica, si usted es mujer, con toda seguridad colocaría la coma después de la palabra mujer. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría a 4 patas en su búsqueda. Si usted es hombre, con toda seguridad colocaría la coma después de la palabra tiene. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría a 4 patas en su búsqueda. Y para terminar esta primera sesión, unos consejos de Ernest Hemingway, posiblemente uno de los mejores cuentistas, escritores de relatos breves de la literatura moderna. Da consejos para empezar a escribir, que yo creo que es de lo que se trata, Escribe frases breves, comienza siempre con una oración corta, utiliza un inglés, castellano, un valenciano vigoroso, sé positivo, no negativo. La jerga que adoptes debe ser reciente, de lo contrario no sirve. Evita el uso de adjetivos, especialmente los extravagantes. La adjetivación es uno de los grandes errores de la literatura, de la escritura, cuando un autor empieza a trabajar. Nadie que tenga un cierto ingenio, que sienta y escriba con sinceridad acerca de las cosas que desea decir, puede escribir mal si se atiene a estas reglas. Un escritor, si sirve para algo, inventa y construye a partir del conocimiento personal e impersonal. Inventas y construyes a partir de tu experiencia, a partir de las historias que te rodean, del mundo que te rodea. Luego lo puedes disfrazar o vestir de forma fantástica. ¿Sobre qué escribir? Esa es una gran pregunta. Hemos llegado un poco al corazón del tema de la escritura de relatos. Es el relato narrativo de ficción, la historia más el personaje. Acordaros lo que decía en la anterior sesión. Algo le ocurre a alguien. La historia plantea una serie de cuestiones fundamentales. ¿Qué se cuenta? Es el argumento. ¿Cómo se cuenta? Es el tema del que vamos a hablar, con la dramatización y construcción de la intriga, yendo a aquellos puntos determinantes de la historia. ¿Quién los cuenta? El narrador y el punto de vista, o sea, el narrador que cuenta la historia y el punto de vista, que también es el punto de vista desde el que se cuenta la historia. ¿Dónde sucede? El escenario y el ambiente. ¿Cuándo sucede? El tiempo que ocurre. ¿Y a quién le suceden los personajes? Todas estas preguntas hay que tener la respuesta a la hora de escribir un relato. ¿Por qué? Porque aunque no definamos el lugar exacto donde está, aunque no definamos el tiempo en que ocurre la acción, a la hora de escribir todas esas cuestiones las tenemos que tener totalmente definidas. Tenemos que saberlo como escritores. ¿Para qué? Para que cuando escribamos un relato muy corto o breve, no metamos anacronismos, errores, no nos perdamos en lo secundario. Esas preguntas son las que configuran la historia. Tú tienes un argumento, pero luego tienes que desarrollar ese argumento hablando de lo que, teniendo claro el tema del que vas a hablar y dramatizando la acción para crear esa emoción. ¿Quién lo cuenta? Es otra de las grandes preguntas. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y a quién? ¿Cómo se cuenta? Hay 3 cuestiones. Ya lo apuntábamos en la anterior sesión del taller. Hacerlo con un orden, crear un interés emocional para que los lectores se identifiquen con la historia que estás contando, intrigando siempre. Intrigar siempre, ¿qué quiere decir? Intrigar siempre quiere decir que no podemos volcar toda la información de cualquier manera. Tenemos que ir dosificándola para que cuando lleguemos al final
se explique toda la cuestión. El orden. El orden es que se usa en todos los géneros, novela, en cine, en relato breve. Son los tres famosos actos de la poética de Aristóteles. Los tres actos de la poética de Aristóteles: el planteamiento, el nudo y el desenlace. En el planteamiento os ponemos la historia, se presentan los personajes y salta la chispa que enciende la historia. El nudo es el desarrollo de la historia y la relación de los personajes. Y el desenlace es la solución. Voy a explicarlo qué significa esto en un relato breve. Voy a leeros el relato Sol dormido. Es el primer relato que me publicaron en una revista y voy a leerlo para explicaros esta cuestión. Sol dormido. Oh sol, manantial de fuego que alimentas a tus hijos. Bombardéanos siempre con tu calor y jamás apartes de nosotros tus preciados dones, oh sol, alma de nuestro universo, cuerda de la que pende nuestra existencia de marionetas. Oh sol, señor de la luz y la vida, no nos abandones. Así rezaba Astar sobre la cima de la montaña. Aquel amanecer, como todos los amaneceres de su vida, invocaba a su dios el sol con los brazos extendidos hacia las nubes. La fe del viejo de barba plateada era inmensa, inexpugnable. Tras cientos de civilizaciones y miles de dioses sangrientos e inútiles, su dios sol era el único que le daba algo sin pedir nada a cambio. Tal era el pensamiento del anciano y así fortalecía su creencia. Las gentes de su aldea se burlaban de él y cuando le veían en oración gritaban: mirad al viejo Astar, mirad al viejo loco, ¿te ha hablado hoy tu dios, abuelo? Y se marchaban riendo a carcajadas, seres sin esperanza, personas vacías, huecas. Una mañana, el anciano no pudo acudir a la cita con su dios. Estaba enfermo y los años pesaban demasiado. Junto a las montañas seguían danzando las sombras y esto preocupaba a los habitantes del poblado. Al no encontrar a Astar orando donde siempre, se aproximaron hasta su choza y con sigilo vieron cómo gemía de dolor. Entraron con la hipócrita excusa de saber qué le pasaba y con falsa dulzura le pidieron que asistiera a invocar a su dios, pero el anciano, preso de la fiebre, no pudo levantarse. El pánico de la turba ante la noche perpetua hizo que lo sacaran del lecho de paja y se lo llevaran a la montaña. Cuando llegaron a la cima, Astar ya estaba muerto. Con la ayuda de un par de estacas, colocaron el cadáver del viejo en pie y con los brazos extendidos mientras alguien imitaba la voz del anciano. El sol despertó tras la cordillera, somnoliento, y todos recibieron su calor. El esquema del relato es muy simple. El esquema del relato es, primero, el principio, el planteamiento. Es un viejo que todas las mañanas va a rezar al dios sol, al amanecer. Y mientras él reza, el sol aparece. Cunde el pánico porque no va. Ese sería el nudo de la acción, la parte. Y el final, que lo obligan a subir a la montaña y el sol aparece. Realmente esta historia a mí se me ocurrió pensando en un eclipse, totalmente. Y yo situé la acción en un tiempo indefinido, pero en un tiempo chozas de una cultura post-actual, ¿no? Un posible futuro negativo, esos miles de dioses sangrientos. El esquema es muy simple. El esquema es el planteamiento, hemos presentado al anciano. El desenlace, el nudo, es el desarrollo de la historia, que en este caso es muy sencillo. Y el desenlace es que el sol vuelve a salir después de que invocan la oración. Bueno, esa es cuando hablamos de esquema, cuando hablamos de estructura, estamos hablando de esto. Empieza de una manera, pasa algo que cambia todo, se crea un conflicto y al final se resuelve. Es un poco, sirve para todas las
todo tipo de relatos literarios, pero en el cuento en concreto hay que ser mucho más preciso. Para hacerlo, ¿qué hay que hacer? Dramatizar para que interese al lector, para que le interese a los lectores lo que le estamos contando, para que no dejen de leer. Hay que elegir, entonces, lo relevante, concentrar la acción, nunca dispersar. Imaginaros que yo en este relato, que a fin de cuentas es un relato de un folio, casi un folio, en este relato yo dejo fuera cualquier descripción. Hablo de chozas, hablo de aldea, hablo del sol, meto algunas afirmaciones, los dioses sangrientos, pero no me dedico a describir la aldea, que es un error absoluto, no me dedico a describir al anciano, ni siquiera a describir cómo son los personajes de la aldea. ¿Por qué? Porque mi esencia, la esencia del relato, lo que yo quiero contar es lo que está escrito. Y quiero que la gente imagine todo lo que hay alrededor de eso. Elegir lo relevante, concentrar, nunca dispersar. Plantear los conflictos, clarísimo, para que el lector tome postura ante ellos. Forzar las situaciones y los sentimientos. Ya habéis visto que en qué pocas líneas se puede hacer ese tipo de afirmación. Jerarquizar los instantes y detalles según la importancia de la historia. Y que la tensión vaya en aumento. Todas esas características de dramatización están en el relato brevísimo que os he leído. Crear intriga, hay dos maneras. Dosificar la información, elegir un punto de vista narrador, en este caso habéis visto que es tercera persona, un orden temporal, o sea que se puede hacer un relato lineal, pero también se puede empezar por el final, se pueden hacer flashbacks, saltos en el tiempo. Utilizar la elipsis, saltar, no contar, no escribir todo aquello que no es imprescindible para entender la historia, quitar todo aquello que sobra, porque la historia se entiende perfectamente sin esos datos, eso es muy importante. Y que el lector puede ser que el lector sepa más que el protagonista o puede ser menos, que sepa menos. Eso va a depender un poco del relato, de cómo se plantee. Y luego el suspense. ¿Quién lo hizo? ¿Qué pasará ahora? Eso de los policíacos y de aventuras se ha dado mucho. También hay otra fórmula, sobre todo más adecuada para relatos más largos, y es formular preguntas que se van contestando, ¿no? Eso lo hemos visto muchas veces, sobre todo en guiones de cine. Y ahora entramos en los personajes. Vamos a ver. Los personajes tienen la máxima importancia del relato. Son los actores de la acción. No hay relatos sin personajes. El personaje no quiere decir que tenga que ser necesariamente siempre una persona. Puede ser un colectivo, puede ser una ciudad, puede haber muchas variantes, no tantas, pero pueden haber variantes, pero el personaje tiene que quedar claro. Los personajes tienen que fascinar, tienen que interesar al lector. Si conseguimos que los personajes interesen, ya hemos recorrido la mitad del camino del relato. Y eso por eso es muy importante construirlos, es muy importante conocerlos antes de escribir. Ya sé que si usáis la primera persona, pues a lo mejor parece que no es necesario, pero sí es necesario. Porque normalmente no sois vosotros, a no ser que sea autobiográfico, que sea memorístico, no sois vosotros el personaje, utilicéis la primera persona para contarnos una historia. ¿Cómo son la caracterización? ¿Cómo hablan los diálogos? ¿Cómo piensan el monólogo interior? Todos esos son los elementos que utilizamos para conocerlos y para saber cómo actúan, es lo determinante al final. Un pueblo que se ríe de una persona que tiene fe y va todas las mañanas a implorar al sol que salga, y se ríen de él y lo menosprecian, y luego tienen miedo y deciden hacer una trampa, el pánico que les entra, estamos definiendo a los personajes, sin decir absolutamente nada, porque actúan de una manera que nos resulta conocida. La importancia de los personajes, mejor que la frase de John Gardner, novelista y estudioso de las técnicas narrativas, no hay. Gardner escribe: el personaje es la vida de la novela. El ambiente existe solo para que el personaje tenga un entorno en el que moverse, algo que ayuda a definirlo. El argumento existe para que el personaje
pueda descubrir por sí mismo y revelar al lector cómo es él realmente. Obliga al personaje a decidir y a actuar, lo transforma en estática construcción, en ser humano vivo que toma decisiones y paga las consecuencias o obtiene la recompensa de sus actos. Y el tema existe solo para hacer que el personaje se imponga y sea alguien. Es lenguaje crítico elevado cuya función es exponer el problema principal del personaje. Todo está, la historia, todo está en función del personaje. Eso es, vamos, indiscutible. ¿Y con qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos con varios tipos de personajes. Están los principales, que es el protagonista y antagonista. El protagonista, alguien que quiere algo, el antagonista, alguien que quiere que no lo consiga. Están los secundarios, que nunca son decorativos, están en función del personaje principal y están en función de la historia. Si aparecen es porque son necesarios para la historia. En la historia de los personajes en literatura ha habido dos grandes grupos, los personajes tipo, clásicos del siglo XIX y XVIII, la literatura, personajes que identifican el Don Juan, el avaro, el rico, en fin, el resentido, que de alguna manera son personajes que lo habremos visto en muchas obras literarias, ¿no? Que en ellos se identifica una característica. Y luego están los personajes característicos, que es lo propio de la literatura del siglo XX, donde el personaje se individualiza, donde el personaje comienza a mostrar su vida interior, sus contradicciones, sus valores, por qué actúa de una manera y luego piensa otra cosa, el flujo de conciencia. Digamos que la literatura moderna está hecha de personajes característicos. También, para entendernos, hay otra forma de clasificarlo, que son estereotipos, personajes planos, copias, personajes que no son representativos, sino que son una copia a partir de una idea, a partir de un concepto, pero que son personajes planos, que no tienen ninguna... que no cambian, ¿no? Y por otro lado, personajes redondos, aquellos que sorprenden, aquellos que resultan convincentes, que son originales, que tienen vida propia. Hay un instrumento, una herramienta, antes de ponernos a escribir, e incluso mientras ya tenemos un argumento, tenemos una idea, hay una herramienta extraordinaria, que es una artesanía pura, y que yo recomiendo siempre a toda la gente que escribe, incluso aunque vaya a contar un relato muy corto y muy autobiográfico, y es hacer una ficha, escribirla o tenerla en la cabeza de una forma muy definida, pero escribir una ficha. Y la ficha es muy interesante porque tú antes de escribir escribes el nombre del personaje o la ausencia de nombre, presentas detalles suyos, detalles del tipo de zapatos, cómo vistes, tiene un diente torcido, detalles muy personales, ¿no? El aspecto físico, como la voz, la vestimenta, cómo va vestido. Hay muchos errores en relatos donde el personaje empieza con chaqueta y acaba con cazadora. Y dice, no le ha dado tiempo a cambiarse, es la misma acción. Donde hay errores, una vez lleva gafas, otras no. En los relatos policíacos, por ejemplo, un error clásico es que empiece que tenga una pistola al principio y un revólver al final. O sea, errores de ese tipo, ¿no? Cómo actúa, o sea, cómo reacciona ante las cosas, dónde vive, el entorno social, su barrio, su lugar, su estatus social, qué opinan de él otros, los demás, cómo se expresa. Si tú haces una ficha con estos elementos, vas a conocer tanto al personaje que la escritura te va a salir con una fluidez increíble, increíble. Una fluidez total. ¿Por qué? Porque no tienes que pararte a pensar cosas que debías de haber previsto. Escribir también es un trabajo de previsión, un trabajo de preparación, no solo de redacción. Hay mucha gente que se lanza torrencialmente a escribir y luego tiene que retomar el trabajo y reescribir mucho más de lo que haría si realmente lo tuviera todo claro. ¿Cómo se caracteriza en un relato? Bueno, pues a través del propio narrador, mediante la descripción directa, mediante la descripción indirecta o incompleta,
Pero yo en relatos cortos soy más partidario de que el personaje se retrata a sí mismo actuando, mostrando, no diciendo, mostrando cómo es, no explicando de forma directa cómo es. Pensar que hay que dejar que el lector imagine, que el lector, su cabeza trabaje también con la lectura. Hablando, el tipo de diálogos, la forma que, escribiendo esos diálogos, tú vas a poder definir al personaje de una forma caracterizada, de una forma clara, escribiendo y pensando, con los monólogos interiores. Con todos esos elementos, tú construyes al personaje. Y una vez que sabes todo eso, si el personaje se encuentra en una situación determinada, tú vas a saber cómo actúa el personaje ante esa situación determinada. Porque ya lo tienes trabajado, interiorizado en el personaje. Una narración se vertebra, una narración breve sobre todo, en torno a 2 o 3 personajes normalmente. Hay excepciones como todo, pero 2 o 3 personajes. El conflicto, del conflicto que planteamos entre los personajes es de donde sale el argumento. Eso es así de sencillo. Si montamos a los personajes, y aunque no vayamos a utilizar gran parte de ese material, si conocemos sus vidas, yo creo que los relatos, la historia que contemos va a tener mucha fuerza. Yo voy a leeros, para que veáis la importancia de las fichas, sobre todo en las novelas. En las novelas es muy importante que veamos, bueno, que veamos un poco la necesidad de las fichas. Bueno, Ramiro Pinilla, era un novelista, un importante novelista vasco, hizo una trilogía sobre la historia de Euskadi, Verdes valles, colinas rojas, hace ya algunos años, hace muchos años, y entonces él escribe en una entrevista, dice: en la construcción de la novela, Pinilla ha usado 250 fichas de personajes, dice Pinilla. No todos aparecen, pero me han acompañado. Y se ha ocupado especialmente de lograr un lenguaje invisible que cuente sin estorbar, sin imponerse, casi sin ser percibido. Un hallazgo que agradece a su experiencia de lector. 200 fichas, aunque no las uses, aunque no salgan los personajes en la novela. Es una novela inmensa, pero en un relato hay que conocer al personaje principal. Tenemos que saber las fichas, tenemos que saberlo todo, porque si no, vamos a tropezar, vamos a detenernos, no vamos a saber cómo acabar la historia. Hay que tener claro el final, de alguna manera, pero si no sabemos el personaje, no lo conocemos bien, ese final no va a estar claro, no va a estar definido. Si todo ese conjunto de materiales avanza el relato. Es así siempre. Avanza y además hace que los lectores se sumerjan en la historia que les estamos contando. Saber contar una historia. Saber manejar las claves para emocionar al lector y para conseguir que se la crea. Esa magia es fundamental. Pero para saber contar una historia, más allá de preocuparse por los temas fundamentales de la ortografía, de la sintaxis, que es fundamental en una construcción narrativa, habría que preocuparse también de otras cuestiones. Porque cuando escribimos, sobre todo cuando se escribe por primera vez, se cometen algunos errores que son fáciles de detectar y que hay que tomar posición ante ellos. En primer lugar, el personaje principal se queda sin fuerza. Empezamos a escribir y en el segundo párrafo el personaje cae. Descubrimos que hay otro personaje que acaba de aparecer en el relato que tiene más fuerza para contar la historia. El escritor primerizo, ¿qué hace? Sigue escribiendo hasta el final. El escritor que tenga claro lo que está haciendo
debe de plantearse cambiar el personaje narrador. A lo mejor la historia cambia, es mejor desde un punto de vista distinto. Si el personaje, en vez de subir, en vez de tener fuerza, cada vez ir más hacia adelante, empieza a decaer y aparece otro personaje que tiene nuestro interés, hay que reescribir la historia, coger ese personaje y que sea a partir de él del que se escribe lo que queremos escribir. Otro error, no presentar a los personajes, al personaje principal, sobre todo, desde los primeros párrafos. Ese es un error. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hace introducciones, hace descripciones previas, un primer párrafo de descripción antes de hablarnos del personaje principal. Ese es un error de bulto bastante potente. Os voy a daros algunos ejemplos, leeros algunos ejemplos de inicios de libros muy famosos, de novelas muy famosas, donde al personaje se le presenta prácticamente desde el primer renglón. Os leo. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Así empieza el Quijote. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregor Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Primer renglón de la metamorfosis. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hierro. Llamadme Ismael. Hace unos años, no importa exactamente cuándo, teniendo poco o ningún dinero en mi bolsa y nada especial que me interesara en tierra, pensé navegar un poco y ver la parte acuática del mundo, el principio de Moby Dick. Claro, más claro, imposible. Otro error, derrochar ideas y argumentos. O sea, en vez de seguir una sola peripecia, en vez de seguir una sola historia y poner el énfasis, la dramatización en algo, queremos demostrar, como escritores primerizos, que tenemos muchas ideas, que sabemos mucho de muchas cosas. Y entonces, en el relato lo llenamos de ideas y argumentos cuando lo que hay que hacer es tener una idea clara y un argumento preciso para hablar de un tema. Este es un tercer error bastante importante. Utilizar estructuras inverosímiles, otro error. Mucha gente piensa que, bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Es una sola trama, es muy sencillo, el personaje actúa de forma temporal, empieza en un sitio y 2 horas después acaba la historia. En fin, es muy simple. Esto no demuestra que no somos muy inteligentes, que no somos. Entonces vamos a inventarnos estructuras ilógicas, inverosímiles, para demostrarlo esto que somos. Esto es un error. Si una historia tiene fondo, si una historia tiene fuerza, tiene algo que contar, si alguien tiene algo que contar, hay que usar la forma adecuada para contarlo. Un error es no tener un esquema general, no saber lo que va a pasar. A veces se dice que los relatos empiezas a escribir y no sabes cómo va a terminar. Eso es un error. Hay que tener un esquema de lo que vamos a contar. Puede ser un esquema en la cabeza, pero lo mejor es escribir unas líneas. Tampoco cuesta tanto, unos guioncitos, una especie de escaleta, ¿no? De esqueleto de lo que vamos a escribir. ¿Para qué? Para saber cómo empieza y cómo acaba, sobre todo, la historia. Porque, ¿cómo diría? Hay 2 tipos de escritores, como se ha dicho siempre. El escritor de mapa y el escritor de brújula. El escritor de mapa empieza en un sitio y necesita conocer las cosas que van ocurriendo para llegar al final, pero el final lo tiene previsto, dónde va a llegar. El escritor de brújula está aquí, el sitio donde parte, sabe el punto de partida y conoce el punto final de llegada. Pero va con la brújula guiándose, no marca se deja más libre para que ocurran cosas que le conduzcan al final. El problema es que todo lo que ocurre tiene que estar en función del final del relato. El clímax final. No equilibrar los diálogos. Un error. Hay que equilibrar los diálogos y la descripción y el texto narrativo tienen que estar vinculados, tienen que estar organizados, equilibrados. No puede haber un exceso de diálogos, varias páginas, y no puede ser que haya a lo mejor una página de párrafos muy densos
y luego todo se convierta en diálogo. Aquí no hay reglas, evidentemente hay grandes relatos que son prácticamente diálogos con pequeñas acotaciones, incluso sin acotaciones. Hay relatos donde no hay diálogos, por lo menos no hay diálogos directos de guión. Hay de todo, pero si te decides escribir un relato donde haya diálogos y donde los personajes hablen, tienes que equilibrar y tienes que hacer que sean precisos, no poner cosas que no interesan, no repetir en el diálogo lo que ya has descrito en el texto, en la narración. No se puede hacer redundancias, es un error muy grave. Repetir. No ensayar comienzos diferentes. Yo creo que la escritura, muchas veces nos enamoramos de lo que escribimos, ¿no? Estamos escribiendo, nos gusta mucho el principio, el arranque, ya tenemos el relato más o menos encarrilado, o incluso tenemos ya un primer borrador escrito una vez. Bueno, y resulta que no probamos otros inicios, otros comienzos del relato. Eso es un error. Es un error que no se ve, como todos esos errores que estoy marcando, que son errores de contenido, sobre todo, ¿no? Sería bueno ensayar principios diferentes. Es un error no plantear el clímax desde el principio, el clímax final, el momento final del relato. No, es un error. No plantearlo, no planearlo, no organizarlo para llegar hasta ahí. Lo cual no quiere decir que en un momento determinado cambies de idea a mitad del camino. Evidentemente es una obra creativa, pero saber hacia dónde vas, tener ese final, ese clímax, ese momento cumbre del relato, ese cambio eso que hace que el relato se eleve, ¿no? Es un error. No puedes decir, no sé a dónde voy, no sé qué quiero, hasta dónde quiero llegar. Otro error, detener la escritura demasiado pronto. Detener la escritura demasiado pronto. O sea, es que estás tan enamorado de lo que has escrito que ya una vez que lo has terminado, has llegado al final y corriges un poquito, revisas un poco y dices, ¡guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ya está hecho. Ahora, sin pensar que a lo mejor el relato tiene vida, puede tener continuidad en tu narración. O no, pero sin probar, paras de escribir. Detienes la escritura y ya lo das todo por zanjado. Eso es un error. Yo en muchos casos, en talleres presenciales que hemos podido hablar, se ha hecho el ejercicio de sigue escribiendo un poquito más, a ver qué pasa. Sí, el relato ha acabado aquí, sigue escribiendo. Y los resultados a veces han sido estupendos. Mejores todavía que el trabajo principal. Primero. Tomarse demasiado tiempo para repasar. Esa es otra de las cuestiones. Escribes el relato, lo tienes acabado y venga a reescribir y a repasar, como si fuera el fin del mundo. Hay que partir de la base que los relatos son todos imperfectos, que no pueden ser maravillosos a la primera. Hay que corregir, hay que revisar, pero llega un momento que tienes que decir basta, porque si no, entonces vas a ser el autor de un solo relato o una sola novela toda tu vida. Eso es una locura. Es mejor aceptar nuestras limitaciones y una vez corregido, repasado suficientemente el texto, dejarlo. Tomarse demasiado tiempo hace que estés escribiendo 1000 veces el mismo relato y lo conviertas en otra cosa y a lo mejor pierda la chispa que tenía al principio. No dejar descansar una historia una vez escrita. Escribes la historia, la tienes ya trabajada y en vez de guardarla y dejarla que repose, la sueltas enseguida la mandas a la revista, a un concurso, donde sea. Los relatos, las historias tienen que descansar. Hay que darles un plazo. Una vez escritas, hay que olvidarse de ellas. Hay que ponerse a escribir otra cosa. Y luego, al cabo de un tiempo, volver a ellas, leerlas desde la distancia del tiempo y revisar y mejorar aquello que vas a ver ahora, porque mientras lo estás escribiendo no lo estás viendo. No vemos nuestros errores, porque la cabeza tiene el relato interiorizado al cerebro, entonces no lo vemos, tiene que verlo otra persona ajena, ¿no? Está bien eso, dejarla descansar una vez escrita para luego retomarla, revisarla y ya lanzarla al mundo exterior. Bueno, y para terminar, un consejo o una reflexión. Sí, es cierto que construir un buen relato literario es un trabajo muy duro, porque nunca estás seguro de nada, nunca estás seguro de nada.
Ernest Hemingway, en el final, el folio final, la página final de Adiós a las armas, antes de que le gustara, antes de que se diera por vencido de que eso era lo que él quería escribir, la escribió 39 veces. 39 veces. Incluso hay una edición del libro donde aparecen 47 veces, que todavía tenía más veces, pero él reconoció que la última página la corrigió 39 veces. Yo creo que esa es una buena enseñanza cuando hablamos del trabajo de la escritura. Y nada, bueno, encantado de estar con vosotros, aunque sea online, que lo escribáis bien.